En esta presentación hablaremos sobre la dosis de radiación y el riesgo de cáncer en los estudios de imagen de mama. Primero, existe suficiente evidencia para concluir que las radiaciones ionizantes pueden causar cáncer en humanos. Y señalo la palabra puede porque esta evidencia recabada fue obtenida en condiciones que no cubren todo el espectro que podemos encontrar en la exposición médica. Hay que separar la radiación ionizante de la no ionizante. Ionizar significa arrancar electrones de los átomos. Esto cambia las propiedades químicas de cada uno de ellos. Dentro de las ionizantes encontramos los rayos X, los rayos gamma, el tratamiento en radioterapia. Las que no son ionizantes son las señales de celulares, radio y televisión y la radiofrecuencia que se utiliza en las imágenes de resonancia magnética. Todos los seres humanos están expuestos a radiaciones a lo largo de su vida. El 50% está asociado principalmente a las fuentes de radiación natural, de las cuales el radón es el más común, es un gas radioactivo que se encuentra en lugares cerrados, en la naturaleza en general. Entra por las vías respiratorias y se descompone dentro de los pulmones, impartiendo una dosis de radiación a los mismos. Además, en países desarrollados como Estados Unidos, algunos de Europa, hay muchos estudios de imágenes anualmente. Entonces, en estas poblaciones, la exposición médica representa el otro 50% de la cantidad de radiación que reciben anualmente. La principal fuente de exposición médica es la radiografía computada, la tomografía computada, disculpen, que representa el 24% de la cantidad de radiación recibida, seguido por los estudios de medicina nuclear y los de radiología intervencionista. La industria, como las centrales nucleares, los bienes de consumo, todas esas fuentes son insignificantes en comparación con el fondo natural y la exposición médica a las modalidades de imagen. Esta plática va a estar dividida en tres grandes secciones. En la primera vamos a tratar el daño celular por radiación. En la segunda vamos a hablar de los estudios epidemiológicos que sustentan la correlación entre cáncer y radiación. Y por último hablaremos de las implicaciones que tiene evaluar el riesgo de cáncer radioinducido en estudios de imagen. Nos vamos a enfocar en la radiación que se usa clínicamente. Esto incluye los rayos X, la radiación gamma en medicina nuclear y los electrones. Quedarán fuera del alcance de esta plática la radiación de alto efecto biológico, como los neutrones, las partículas alfa, las que encontraríamos dentro de un reactor nuclear o en un accidente nuclear. Existe una evidencia convincente de que el ADN es el principal objetivo de los efectos biológicos de la radiación, incluida la muerte celular, la carcinogénesis y las mutaciones. La consideración de los efectos biológicos de la radiación comienza, como es lógico, con una descripción de las roturas que podemos encontrar en el ADN causadas por el impacto directo de la radiación, que esto representa un 20%, y por especies químicas que son producidas al interactuar la radiación con el agua dentro del citoplasma de la célula. Este daño indirecto representa el 80% de todos los efectos que podemos observar en el ADN, dado que el impacto viene de los radicales libres, la presencia de oxígeno influye mucho en el tiempo de vida de estos radicales libres y en su capacidad para alcanzar el ADN y dañarlo. Hay dos grandes grupos de daños al ADN. El de rotura de una sola hebra, en el cual, como se pueden imaginar, se parte una de las conexiones en la hebra, y en la contralateral
tenemos todo intacto. Entonces, los mecanismos de reparación que tienen el ADN para el daño oxidativo que ocurre por muchas fuentes, no solo de la radiación, son capaces de identificar cuál es la base que falta y reponerla. Entonces, esto es un tipo de daño que es el más común y que en general es fácil de recuperar. El otro daño, que es mucho menos común y es más grave, es de rotura doble. En este puede ocurrir dos cosas. Una, que coincidan muy cerca dos daños simples y esto causa la rotura de la cadena, o que la radiación sea capaz de causar ella misma mucho daño en una zona y parta la cadena del ADN. Para estos daños también hay mecanismos de reparación, pero su fidelidad es mucho menor y es más común que cometan errores. En general, a partir del daño directo o indirecto de la radiación, la célula puede repararse y volver a ser la misma, y esto significa que no sucedió nada producto de la radiación, o puede ocurrir una mutación, y esta mutación puede conllevar a una respuesta biológica, que incluye muerte celular, ya sea programada o no. La muerte celular programada es organizada, es apoptosis, no daña en general a las células que están alrededor. La muerte celular catastrófica, en la cual se rompe la célula, puede afectar a las células circundantes que no fueron dañadas por la radiación. También podemos ver efectos teratogénicos, que es desarrollo fetal anormal, efectos somáticos, cáncer a largo plazo o efectos hereditarios. En los efectos hereditarios quiero abrir un paréntesis para comentar que existe evidencia de efecto hereditario causado por las radiaciones en animales. No hay evidencia estadísticamente significativa de este efecto en seres humanos, pero es razonable creer que ocurre y por lo tanto se le da un peso dentro de los daños a largo plazo que puede causar la radiación. Los experimentos con células y animales han mostrado que el efecto biológico de la radiación depende de factores como la dosis, que es la cantidad de energía depositada por unidad de masa en la región donde está la célula, de la tasa de dosis, que es el tiempo en el cual se impartió toda la energía, si fue fraccionada, si fue en una sola exhibición, de las condiciones ambientales que rodean a esta célula, por ejemplo, el nivel de oxigenación, y como es lógico, de la radiosensibilidad intrínseca de la misma. También depende del tipo de radiación utilizada. Como mencionamos anteriormente, los 3 tipos de radiación que encontraríamos en las modalidades de imagen tienen un efecto biológico similar, así que la podemos tratar de igual manera. Ya hemos establecido los mecanismos que sustentan el daño celular causado por la radiación. Es válido preguntarse qué tan grande es el carácter carcinógeno de la radiación. Y se sorprenderán. La probabilidad de desarrollo de un cáncer es mucho menor que lo que cabría esperar a partir del número de eventos iniciadores que recibe el cuerpo humano anualmente. En general, la dosis de radiación por el fondo natural en la mayor parte del mundo varía entre 2.4 y 3 miligramos. Dada esta dosis de radiación, en promedio, cada célula del cuerpo humano recibe aproximadamente 3 rupturas de cadena simple y 6 daños a las bases. En cada célula, ¿no les parece asombroso? La información epidemiológica que sustenta la relación entre las radiaciones y el cáncer viene principalmente del estudio de los sobrevivientes de la bomba atómica. Acá vemos una imagen de satélite de la ciudad de Hiroshima. La cruz roja es el punto donde cayó la bomba atómica. Las líneas negras representan 2 kilómetros y 3 kilómetros alrededor del lugar donde cayó. Los puntos de colores son personas. A cada una de ellas se les preguntó dónde estaban parados, qué tipo de blindajes tenían, y se estimó en un esfuerzo muy grande
cuánta radiación recibió producto de la explosión y de la exposición al material radioactivo que quedó en Hiroshima. Entonces, el naranja representan personas que fueron irradiadas una cantidad equivalente a realizarse entre 100 y 200 tomografías de una sola vez. El amarillo, personas que recibieron aproximadamente el equivalente a 50 o 100 tomografías y así. La zona azul, la logran ver, está dentro del radio de los 2 kilómetros. Son personas que recibieron entre 10 y 20 tomografías equivalentes de radiación. Todos los radiólogos que hayan estado en un departamento de radiología y hayan visto el PACS, seguramente se han encontrado con pacientes que tienen más de 20 tomografías. Entonces, 20 tomografías no es una dosis despreciable, es equivalente a estar a menos de 2 kilómetros de donde cayó la bomba atómica en Hiroshima. Y esto es información para que ustedes como especialistas manejen, no es información para alarmar al público. Las personas que fueron seguidas y que recibieron las menores dosis de radiación fueron equivalentes a una tomografía, entre 1 y 10 tomografías en general. Entonces, a todos ellos se les dio seguimiento entre 50 y 75 años y se registró cuántos cáncer había de cada tipo en esta población y en una población que no fue irradiada. Y esta gráfica, que les puedo decir el corazón de la protección radiológica moderna, representa el exceso de riesgo de desarrollar cáncer como función de la dosis absorbida durante esa exposición. Entonces vamos a decirlo de otra manera. En el eje de las X, cantidad de radiación recibida. En el eje de la Y, el incremento en el riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, podemos decir que el recibir una dosis de radiación de 500 miligray aproximadamente produce un incremento en la probabilidad de desarrollar cáncer con respecto a la población que no fue irradiada de un 20%. ¿Les queda claro? Entonces, el otro resultado interesante de esta gráfica es que había una relación aproximadamente lineal entre la dosis absorbida y el riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, ya vimos la relación considerando todas las fuentes de cáncer. Veamos la evidencia que hay específica para cáncer de mama radioinducido. Esta tabla fue extraída del reporte BEER 7 del 2006. Es la principal fuente de información para efectos biológicos de la radiación ionizante. Incluye 7 estudios en los cuales mujeres fueron expuestas por distintas razones en distintos esquemas. El primer punto es el de los sobrevivientes de la bomba atómica. Cada punto tiene unas líneas que representan el intervalo de confianza del 90%. Si esa línea no toca el 0, podemos decir que hay evidencia estadísticamente significativa de que en esta población hubo un incremento del cáncer de mama producto de la exposición. Entonces les comento los otros estudios donde vienen. Son mujeres que fueron tratadas, mujeres que tenían tuberculosis, fueron tratadas con fluoroscopía, tratamientos de mastitis posparto, el tratamiento de lesiones benignas con radioterapia, el uso de radio 226 en pacientes con cáncer cervicuterino, entre otros. Entonces, en todas estas poblaciones se utilizaron diferentes fuentes de radiación, principalmente en los primeros 50 años del siglo pasado, donde la protección radiológica no era tan fuerte como en la actualidad. Y en el 1, 2, 3, 4, 6 de los estudios se encontró un incremento estadísticamente significativo de la incidencia del cáncer de mama producto de la exposición de las radiaciones. Sin embargo, todos estos estudios
requirieron exposiciones a una dosis relativamente grande en comparación con lo que vemos en las modalidades de imagen. La línea oscura de 0.1 y 1 representan el exceso de riesgo. Y la dosis de radiación es 1000 miligrays, 1 gray, es mucho. Veamos 4 de ellos, una curva similar a la que mostramos para el estudio de los sobrevivientes de la bomba atómica, en la que se muestra la incidencia de cáncer de mama como función de la dosis de radiación absorbida. Si se fijan, los valores son grandes. De hecho, al ser grandes, los intervalos de confianza del riesgo relativo es menor y podrían encontrar una relación estadísticamente significativa entre el incremento de cáncer de mama y la radiación. Sin embargo, eso es un problema para nosotros que utilizamos modalidades de imagen, porque no incluyen valores similares a los que se encuentran en una tomografía, en una mamografía, en un estudio de PET. Entonces, nuestra realidad actualmente es que la relación entre dosis absorbida y probabilidad de desarrollar cáncer en la zona donde están las modalidades de imagen no es conocida a plenitud. Sabemos que a partir de los 100 milisievert hay evidencia del incremento del riesgo, pero por debajo de los 100 milisievert no tenemos estudios que sustenten la correlación entre dosis efectiva y riesgo de desarrollar cáncer. Y ustedes los radiobiólogos tienen un problema, porque son responsables de que cada vez que se haga un estudio de imagen, la probabilidad de beneficiar al paciente sea mucho mayor que el riesgo de usar las radiaciones. Sin embargo, la evidencia epidemiológica no incluye las dosis de radiación que encuentran en la clínica. Entonces, esta es la posición oficial de la Asociación Americana de Físicos Médicos en Estados Unidos. Por debajo de 100 milisieverts no hay evidencia significativa del incremento de la incidencia de cáncer producto del uso de radiación. Y esta posición oficial sustenta la decisión del médico radiólogo de indicar un estudio cuando se cumplen las condiciones para que haya beneficio al paciente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se reunieron las grandes organizaciones y dijeron, con la evidencia que tenemos, es probable y razonable que el mismo comportamiento que había por encima de 100 milisievert se cumpla hasta llegar a 0. Y a partir de aquí surge el modelo de riesgo lineal sin umbral. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier exposición hay un riesgo bajo, pero existente, de desarrollar un cáncer producto de la radiación. Entonces, esa línea punteada representa una decisión razonable, no un modelo de riesgo basado en evidencia. ¿Queda claro? Hay muchas teorías en esta zona. Algunos investigadores dicen que las radiaciones a muy baja dosis pueden ser buenas. De hecho, se han observado comportamientos de protección en células que son irradiadas a baja dosis, activan sus mecanismos para combatir los radicales libres y esa las hace más resistentes a las radiaciones por un tiempo. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías, lo que se asume en la actualidad es que hay un comportamiento lineal sin umbral y a cualquier dosis de radiación hay un riesgo asociado de desarrollar un cáncer. Entonces, esto es para los radiólogos, para que vivan tranquilos, cada vez que vayan a evaluar la justificación de un estudio, cuando están pesando la relación entre la probabilidad de beneficiar al paciente y el riesgo de una mastografía, por ejemplo, como el riesgo está en el orden de 0.0033%, de acuerdo al modelo que les mostré,
entonces la decisión se reduce a decir si un estudio está bien indicado o no. Si está bien indicado, de seguro la probabilidad de beneficiar al paciente va a ser mayor que 0.0036%. Si no está indicado, entonces esta probabilidad, aunque baja, es mayor que 0, entonces no se hace. ¿Y dónde encontramos información sobre la indicación adecuada de los estudios? Bueno, una herramienta es la que ofrece el Colegio Americano de Radiología, son los criterios de uso apropiado de las modalidades de imagen, en la que para distintas indicaciones clínicas ofrece una tabla en la que muestra cada modalidad de imagen, cuál es la posibilidad que tiene de beneficiar al paciente y también presenta los riesgos en nivel de cantidad de radiación. Entonces, hasta ahora ya vimos daño celular por radiación y los estudios epidemiológicos de cáncer radioinducido. Ahora nos vamos a enfocar en las dosis recibidas en cada modalidad de imagen y el riesgo asociado de desarrollar un cáncer de mama o cualquier otro. Entonces, aquí vale la pena preguntarse, ¿cuántos cánceres ha causado a lo largo de su carrera? Veamos esta tabla. Con esta tabla podemos estimar para cada uno de ustedes cuántos cánceres, de acuerdo al modelo de riesgo que vimos, lineal sin umbral, pudieron haber causado. En el primer espacio deben poner la dosis efectiva por estudio, si es una tomografía 10, si es una masto 0.5, si es rayos X 0.012. Hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que son radiólogos de mama. Entonces, el estudio que más indican es la mastografía, que aporta 0.5 milisievert. En su servicio realizan diariamente 20 estudios y usted tiene 20 años de experiencia. Bueno, en esa situación, la cantidad de cánceres causados, probablemente causados, de acuerdo al modelo de riesgo lineal sin umbral, es 2.5. ¿Cómo se sienten con ese número? No es para alarmarse. Todas esas pacientes recibieron más beneficio al realizarse su estudio que el riesgo de desarrollar cáncer. Pero después de una vida de trabajo, incluso en mastografía, ese riesgo no es despreciable. Son 2 o 3 personas. Pasémonos a tomografía. En tomografía la dosis efectiva es de 10 milisievert. Supongamos que mantienen la misma eficiencia. 20 estudios diarios, 20 años de experiencia, el número crece significativamente, son 50. De nuevo, cada mujer recibió más beneficio de su estudio que el riesgo de usar radiaciones si estaba indicado de forma adecuada. Sin embargo, después de una vida de trabajo, no es despreciable. Son 50 pacientes. Ahora, vamos a ver por modalidad de imagen. ¿Cuánto cáncer podría producir un estudio bilateral de mastografía? Y la respuesta es, depende de la edad de la paciente a la cual se realiza la mastografía. Entonces estamos viendo una tabla en la que se muestra la incidencia por cada 100.000 mujeres a las que se realiza el estudio bilateral de mastografía y la mortalidad, dependiendo de la edad a la que se realizó el estudio. Hay una tendencia, mientras más joven tienes mayor riesgo, tienes una esperanza de vida mayor y hay mayor posibilidad de que un suceso iniciador culmine en un cáncer. Para mujeres de 40 años, después de un estudio bilateral de mamografía, la incidencia está entre 5 y 7 por cada 100.000 mujeres y la mortalidad entre 1.3 y 1.7, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto cáncer podría producir un tamizaje bienal? Como el nuestro, como el de México. Bueno, si tamizamos a las mujeres entre 40 y 69 años, cada 2 años, recibirían aproximadamente en todo este periodo 55 miligrays en mama. Esto haría crecer la incidencia de un 36 a 45 por cada 100.000 mujeres dentro de este programa y la mortalidad de 10 a 12
por cada 100.000 mujeres. Otra modalidad, ¿cuánto cáncer de mama podría producir una tomografía de tórax? Acá depende de la configuración del estudio. Por ejemplo, si son tórax para angiografía pulmonar, el valor promedio de dosis a la mama, no estamos hablando a todo el tórax, a la mama, es de 20 miligrays. Si es tórax convencional, en lo que a veces se promedia una angiografía, otras veces no, simples todos, está alrededor de los 15 miligrays. Entonces, para estos valores, y utilizando el mismo criterio de que el riesgo depende de la edad a la cual se expone, tenemos la tabla, como la ven, de la incidencia y la mortalidad por cada 100.000 mujeres a las que se realiza la tomografía de tórax y reciben en mama entre 15 y 20 miligrays. Estos resultados son adaptados de la publicación de Edward Hendrick en Radiology en 2010. Un resumen, para otros estudios de imagen que incluyen tomosíntesis bilateral, gammagrafía de la mama, en la cual se administra Cestamib marcado con un tecnesio 99 en una dosis similar a la de un estudio cardíaco de medicina nuclear, en PEM, en CTs de pelvis y abdomen. Acá estamos mostrando la dosis a la mama, es la primera columna de datos, y el riesgo de cáncer fatal. Y este riesgo de cáncer fatal no solo incluye el riesgo de desarrollar cáncer de mama, sino el riesgo de desarrollar cáncer en otras regiones, porque algunas de las modalidades de imagen causan una irradiación a cuerpo entero, como la de los medicina nuclear, como el PEM, como la gammagrafía de mama. Entonces, los valores de dosis a la mama, en general, están alrededor entre 2 y 4 miligrays para la mastografía, la tomosíntesis, el PEM, la gammagrafía de mama, y crecen significativamente para la tomografía de tórax, que en un solo estudio reciben entre 15 y 20. Los riesgos, como los pueden ver a la derecha, esto fue estimado para una mujer que tenía 40 años al momento de la exposición. Y aquí, después de haber visto tantos números de incidencia y mortalidad producto de los estudios, es muy importante volver a recordar la posición oficial de la Asociación Americana de Físicos Médicos. Estos son estimaciones basadas en un modelo de riesgo que es razonable, que es lógico, pero que no tiene evidencia estadísticamente significativa de que lo sustente. Entonces, hay que evitar por todos los medios que el personal médico que ve estos resultados sienta un temor exagerado hacia las radiaciones y deje de realizar estudios de imagen que sí están indicados clínicamente por miedo a la radiación. Entonces, en resumen, el riesgo de desarrollar cáncer radioinducido es bajo, pero no despreciable. Segundo, el riesgo de una mastografía es mucho menor que el asociado a un estudio de medicina nuclear o a un estudio de tomografía computada. Y tercero, el balance costo-beneficio para realizar un estudio de imagen se evalúa a través de la validez de la indicación del estudio.